Muy bien, quiero que abras la Biblia. Vamos a leer varios textos, pero vamos a empezar allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, versículo muy conocido, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. De modo, usted se lo sabe, ayúdeme, 1, 2, 3, como dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es un versículo, creo que lo conocemos la mayoría, donde nos dice la palabra acerca de lo nuevo que Dios hace cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que a partir de ese momento tú y yo somos nuevas criaturas. Dice la palabra que nacemos de nuevo. Amén. Tenemos una nueva vida. No importa lo que haya pasado atrás, tenemos una nueva oportunidad, una nueva vida. Somos nuevos en Jesús. Somos bebés espirituales. Y en el proceso natural, nosotros sabemos que cuando un bebé nace, pues lo que tiene que suceder a partir de ese momento es que ese bebé tiene que empezar ¿a qué? A crecer. Por la imagen siguiente. Y entonces, lógicamente, en lo natural, tiene que empezar una etapa de crecimiento. ¿Te imaginas que tuvieras un bebé y que pasara 1 mes, 2 meses, 5 meses y siguiera igual? 1 año, 2 años y todavía igual. Tú dices, esto es un fenómeno, ¿cierto? Lógicamente, escúchame, de la misma manera en lo espiritual, escúchame, es necesario que a partir de que tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, debe empezar un proceso de crecimiento. Cuando tú tienes un bebé y estás afiliado a una entidad de salud, pues tienes que llevar ese bebé cada mes, cada determinado tiempo, a una cita de crecimiento y desarrollo. ¿Cierto que sí? Entonces tú lo llevas allí y le miden, le dices está bien el peso, está bien la estatura. Y después de 1 año o 2 años empiezan no solamente a mirar el crecimiento corporal, sino sus habilidades. Le tiran una pelota, cómo reacciona, sus reflejos, porque tiene que haber un crecimiento integral en muchas áreas. ¿Estamos entendiendo, amados? Traspasa eso al mundo espiritual, lo que tiene que pasar en nuestra vida. Debe haber un proceso de crecimiento. Si nosotros no crecemos espiritualmente, significa que estamos enfermos. Hay algo que nos está estancando. La Biblia, por ejemplo, habla de Jesús en Lucas 2, versículo 52. Mira lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Cuando era un niño, decía, y Jesús crecía, pero crecía ¿qué? ¿En qué? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. No solamente había un crecimiento físico, sino que dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia. Tenía un crecimiento que era notorio delante de Dios y delante de los hombres. En Lucas 2, versículo 40 dice, el niño crecía, hablando de Jesús, y se fortalecía y progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Esta es la versión internacional. Escúcheme, se fortalecía y progresaba en sabiduría y en gracia. Lo mismo tiene que suceder en nuestra vida. A medida que tú y yo van pasando los días en nuestra vida cristiana, tenemos que fortalecernos, progresar en sabiduría, empezar a crecer en Cristo. La versión del lenguaje actual dice, el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento.
Dios estaba contento con el crecimiento que tenía su Hijo Jesús. ¿Será que Dios está contento con el crecimiento que hasta el momento tú tienes en Jesús? ¿Eres una persona que está en un proceso de crecimiento o por el contrario estás en un estancamiento? Mira un estancamiento. Mira esas aguas allí. Y tú sabes que cuando hay un estancamiento, escuche esto, cuando hay unas aguas estancadas, ¿qué pasa? A ver, ayúdenme. ¿Cuáles son las características de unas aguas estancadas? Que empiezan a oler mal, que empieza a traer moscos, a traer insectos, empieza a volverse unas aguas de pestes que pueden ocasionar enfermedades. Empieza a traer un muy mal ambiente. Escúchame, cuando tú eres una persona que se estanca, pasa lo mismo. Empiezas a oler tus actitudes, tu vida. Puedes llegar a ser una persona llena de amargura, de rencor, de resentimiento, no sé qué es lo que sea que estanque tu vida. Pues eso va a empezar a ser notorio también y vas a empezar a traer cosas desagradables, no solamente a tu vida, sino a los que están a tu alrededor. El diccionario define estancamiento de la siguiente manera. Dice: estancamiento, detención de un fluido, como lo que veíamos allí, cuando el agua no corre, ¿cierto? No fluye, se estanca y empieza a ocasionar lo que ya mencionamos. También estancamiento dice inmovilizar o estacionar algo. Pero la tercera es la que vamos a tomar hoy. Dice: estancamiento es la detención del proceso de crecimiento. Detención. En algún momento en tu vida espiritual algo detuvo ese proceso. A lo mejor tú venías bien con el Señor, o tú empezaste con mucha gana, porque por lo regular cuando uno empieza en las cosas de Dios, pues empieza muy animado, con mucha fuerza, está enamorado de Jesús, va a la iglesia, canta con mucha pasión. Pero conforme pasa el tiempo, si la persona no sigue creciendo, llega un momento donde se estanca, donde algo detiene ese proceso y empieza a generar entonces muchas cosas negativas en su vida espiritual. ¿Qué produce el estancamiento? ¿O qué es lo que hace que nosotros dejemos de crecer? Y quiero que nosotros entendamos algo muy importante, que el crecimiento espiritual nuestro no tiene nada que ver con el tiempo que nosotros llevemos en la fe. Puede que haya personas que lleven muchos años en la fe y aún así no hayan crecido espiritualmente. ¿Están entendiendo? No es como en lo natural, que simplemente el paso del tiempo hace que tú desarrolles un crecimiento. No, en la vida espiritual el tiempo no es suficiente para traer crecimiento. El crecimiento espiritual nuestro no tiene nada que ver con el crecimiento económico, material. Está muy desligado de ello. Ahora, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo espiritualmente? ¿Y cuáles son las causas del estancamiento en la vida de una persona? Y hoy vamos a empezar con eso. Vamos a estudiar los 4 enemigos del crecimiento, o las 4 razones del estancamiento. Es lo mismo. Los 4 enemigos del crecimiento, o las 4 razones del estancamiento. Y quiero tomar como base una parte de la escritura que nos habla de un tiempo de estancamiento que vino sobre el pueblo de Israel. Podría decir que fue uno de los peores tiempos, donde vino un estancamiento espiritual, no solamente sobre el sacerdocio, sino sobre todo el pueblo. Vino un estancamiento tenaz. Y la Biblia nos muestra las 4 razones de ese estancamiento que hubo. Número 1, escuche: el pecado. Diga conmigo: el pecado. El pecado trae estancamiento. El pecado impide que nosotros crezcamos.
Usted ha visto que hay personas que se burlan, que dicen a los que son chiquiticos, le dicen: a este chiquitico no lo deja crecer la maldad, ¿cierto? Créame que en lo espiritual eso se aplica. La maldad, el pecado, impide que nosotros avancemos y que podamos crecer, y trae un estancamiento. De hecho, que hay muchas personas en el cristianismo que, a pesar de que llevan muchos años, su vida está estancada por causa de algo pecaminoso que no ha podido solucionar. En este caso, en el pueblo, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, los hijos de Elí era el sacerdote, escuche esto, sus hijos, los hijos del pastor de aquel tiempo, del pueblo de Dios, eran hombres como impíos, eran hombres pecadores y no tenían conocimiento de Jehová. Sin embargo, hacían parte de la familia sacerdotal. Versículo siguiente, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado, subraya ahí en su Biblia, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Resulta que estos muchachos, como sabían que su padre y los sacerdotes tenían que recoger del pueblo las ofrendas, que en ese tiempo se daban en especie, ellos tomaban y hurtaban de esas ofrendas, de esos carneros, de esos bueyes que eran sacrificados allí en el altar. Ahora, versículo 22 dice: pero Elí, el sacerdote, el papá de estos jóvenes, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estos jóvenes hasta se acostaban con las muchachas en el propio templo del pueblo. Entonces imagínate cómo estaba la situación. Se estaban robando las ofrendas, su papá no los corregía, estaban acostándose aún con las muchachas en el mismo pueblo, y esta era la familia sacerdotal. Y ese pecado ocasionó un gran estancamiento en el pueblo. Dejó de fluir la bendición de Dios sobre ese lugar, sobre la ciudad, porque la Biblia establece muy claramente este principio. Dice Proverbios capítulo 28 versículo 3, escuche lo que dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará. Escuche, mi amado, porque hay algo que no deja prosperar, que no deja avanzar tu vida, y es el pecado. Hasta que tú no soluciones esa cuestión de pecado en tu vida y la rindas a Dios, te arrepientas y la rindas y la entregues a Dios, tu vida va a quedar estancada. Porque la Biblia dice: el que lo encubre. ¿Qué es encubrir? Esconder. La versión internacional dice: el que disimula el pecado no prosperará. Pero ¿qué dice la Biblia? El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que hay un poder muy grande en nosotros poder confesar nuestros pecados y apartarnos. Hay algo que te estanca. Yo quiero que tú entiendas eso. Si algún momento de tu vida tú llegas a sentir que tú no avanzas espiritualmente, tienes que revisar, porque posiblemente se deba a una iniquidad, a un pecado que está allí y no te deja avanzar, no te deja prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, esta gente, a pesar de que estaba pecando, lo que Dios censuraba gravemente y por lo que Dios estaba muy ofendido era porque ellos en ningún momento se arrepentían, en ningún momento confesaban, reconocían y se apartaban, por lo cual el estancamiento había venido entonces sobre este pueblo. Así que escúcheme, la primera razón del estancamiento es, número 1, ¿cuál es, iglesia? El pecado. Número 2, escuche, capítulo 3 versículo 1, estamos hablando de la misma historia. El joven Samuel, que fue un niño que fue ofrendado, entregado al templo para estar allí con Elí, dice: ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. A causa del pecado, escuche, empezó a escasear la palabra. Segunda razón de estancamiento, diga conmigo: la escasez de la palabra.
¿Cómo es, iglesia? La escasez de la palabra. Cuando la palabra de Dios empieza a escasear en tu vida, tú te estancas. No creces espiritualmente. ¿Por qué? Porque la única alimentación poderosa que tú tienes de parte de Dios es la palabra. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. La única manera que tú puedes traer crecimiento a tu vida es a través de esto. Mira, a través de que tú desees como un niño recién nacido la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes tú cómo desea un niño recién nacido la leche? ¿Cómo? Con desespero, con ansia. ¿Cuántas veces al día hay que alimentar a un niño recién nacido? ¿Una sola vez? 3 veces al día es suficiente. Ellos desarrollan un apetito impresionante. Por eso la Biblia no puede establecer mejor ejemplo que ese, que la sed de un niño por alimentarse. Me gusta como lo dice la versión Nueva Versión Internacional. Dice: deseen con ansias, escuche, con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, crecerán. Entonces escucha, mi amado, tú no puedes conformarte a venir aquí a la iglesia y escuchar un sermón un domingo, un jueves, sino que tú tienes que desarrollar un apetito muy especial diario por la palabra de Dios. ¿De qué te alimentas tú? ¿Cuál es el alimento espiritual que tú tienes? ¿La filosofía de los hombres? ¿O tú te alimentas con la palabra de Dios? Y con ansias, de verdad la deseas, todos los días la leas, meditas en ella. Porque en la medida que tú te alejes de esta Biblia, de esta palabra, entonces tu crecimiento empieza a estancarse. Si tú permaneces en ella, empiezas a fluir, empiezas a crecer, porque continuamente te estás alimentando. Dios te está lavando, Dios te está mostrando, Dios te está revelando, estás adquiriendo conocimiento de Dios, y eso trae crecimiento. Escúchame, un bebé en lo natural crece por el tiempo, pero si tú un bebé no lo alimentas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si tú no le das comida a un bebé? Se muere. Lo mismo pasa espiritualmente. En la medida que tú dejes de comer esto, tú te secas y te mueres, no hay nada que hacer. Entonces escúcheme, porque ¿cuáles son las razones de estancamiento? Número 1, el pecado. El pecado estanca, para tu crecimiento. El pecado no te deja prosperar. Número 2, la escasez de la palabra trae estancamiento a tu vida. Ese era el panorama de aquel pueblo. Volvamos al versículo de nuevo, el versículo siguiente, por favor. Tercero, falta de visión. Diga conmigo, falta de visión. Escuche esto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había ¿qué? Visión con frecuencia. ¿Cómo así que no había visión con frecuencia? Tú sabes que los profetas de aquel entonces y los sacerdotes eran los encargados de traer el direccionamiento de Dios para el pueblo. Ellos tenían que estarle diciendo al pueblo lo que Dios quería que hicieran. Dios los dirigía. Al escasear la palabra, ellos perdían la visión, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Escúcheme, ya ellos perdieron toda revelación. Ya Dios no les mostraba nada. Cuando tú no tienes un panorama de qué es lo que sigue en tu vida, tú te estancas. ¿Estás entendiendo, amado? Cuando tú dejas de entender qué es lo que Dios quiere en tu vida, cuando tú no percibes el propósito de Dios, cuando dejas de ver lo que Dios tiene para ti, entonces empieza a venir un estancamiento. Tú sabes que
En lo natural, escúcheme esto, cuando una organización de arquitectos va a construir, va a hacer un proyecto de construcción, ellos primero tienen una visión de ese lugar y empiezan a dibujarlo, empiezan a tener ingenieros que les miden el peso, dónde van a hacer de qué materiales van a necesitar, empiezan a hacer todo un proyecto. Y en base a esa visión, lo primero que colocan, tú sabes, cuando van a construir una urbanización, un conjunto, etcétera, ponen una valla con el diseño, dice, a esto le estamos apuntando. Y entonces empiezan a trabajar en pos de ello. Pero es muy difícil trabajar y echar adelante cuando tú no tienes una visión, cuando no sabes para dónde vas, cuando Dios no te está mostrando cuál es el camino. ¿Estás entendiendo, amado? Ahora, no es visión de mi propio corazón, y entienden muy bien esto, porque no es como nos enseña la filosofía moderna. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué sueño? Hacia ahí voy. No. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea? ¿Qué me está mostrando Dios? Dios, ¿cuál es el siguiente paso para mí en mi carrera, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia? Cuando yo no tengo esa visión, yo me estanco porque no sé para dónde seguir. El pueblo estaba en pecado, se estancó. Número 2, la palabra de Dios se fue, se escaseó. Y al escasear la palabra se quedaron sin visión. Y al no tener visión, entonces no tenían dirección para continuar. Estancamiento. Y número 4, escúcheme, la última razón o causa de estancamiento, el enemigo del crecimiento número 4 es el conformismo. Diga conmigo, conformismo. No solamente que estaban en pecado, no solamente que ya no leían la palabra, ya no había palabra, no solamente que no tenían visión, sino que ellos entraron en un letargo espiritual que no hicieron nada al respecto. Se conformaron a vivir así. ¿Cuánto me están entendiendo, amado? ¿Sabes cuántas personas se conforman a vivir en fornicación? Dice, así es, así estamos. Y están tan conformes con esa situación que ya no se sienten hasta mal por eso. Ya ellos piensan que eso es normal. Se sienten bien. ¿Y ustedes que cuánto? Conocí una pareja hace tiempo. ¿Y ustedes que cuándo se van a casar? No, es que todavía no estamos seguros. Yo, ¿no están seguros con 5 hijos? Con 5 hijos y 20 años ahí pegados, ¿no están seguros? No, es que no, todavía no sabemos. Es que de pronto nos casamos y nos empieza a ir mal. Escúcheme, diga conmigo, conformismo. Se conforma uno a vivir de esa manera. Cuando tú te conformas es lo peor. Cuando te conformas a ser pobre, cuando te conformas a vivir en el pecado, cuando te conformas a vivir en tu situación actual, eso trae estancamiento a tu vida. Escúchame, ¿sabes que detrás de la vida de Abraham estaba la figura de su padre? ¿Sabe cómo se llamaba el papá de Abraham? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, pregunta difícil. Pongamos el versículo siguiente. Taré. Ah, ¿verdad? Sí, Taré. Y sabes tú que Taré pudiera haber sido el famoso en vez de Abraham, porque Taré fue el que empezó el viaje. Escuchen lo que pasó. ¿Se acuerdan que a Abraham Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré? Él tenía que salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Ese era el viaje de Abraham. Pero esa misión primero la tuvo su papá. ¿Y sabes qué pasó con su papá? Que su papá se quedó en la mitad del camino y nunca se movió de ahí. Escuche, mire lo que dice la palabra. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hija, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos. Escuche, espere, mire lo que le pasó al papá de Abraham. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. Y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Harán. ¿Y qué dice? Y se quedaron allí. Ahí se quedaron. ¿Se quedaron en dónde? ¿En dónde? A ver, ayúdeme, ¿en dónde? En Harán. Y sabes que muchos se quedan ahí en Harán. Ellos dicen que van a hacer algo, dicen.
Se quedaron, que harán, pero nunca hacen. Harán. Muchos de nosotros hemos cometido ese error, que salimos y empezamos, pero nos quedamos en harán. Nos quedamos en planes, nos quedamos en proyectos, nos quedamos en la mitad y nos conformamos a vivir ahí en la mitad. Es la palabra mediocre. ¿Sabes qué significa mediocre? Mitad del camino. Ese era un término usado en el alpinismo, cuando gente que se quedaba en alguna parte de la montaña y no avanzaba más. Y muchos de nosotros tenemos una meta, una visión que Dios nos ha mostrado, pero nos quedamos en harán. Nos conformamos ahí y entonces viene el estancamiento. Nunca avanzó el viejito, hasta que Dios tuvo que continuar entonces la visión con su hijo Abraham. Salir de allí, tuvo que dejar hasta a su padre, porque allí se quedó, en esa tierra. Escúchame, esas 4 cosas son los enemigos del crecimiento. A ver, ¿cuáles son? Número 1, ¿qué es lo que detiene el crecimiento? El pecado. El pecado te estanca. Número 2, ¿qué es la escasez de la palabra? Tú dejas esta Biblia, tú dejas de leer esto, te estancas. Número 3, ¿qué? La falta de visión. Cuando tú no tienes direccionamiento de Dios, te estancas. Y número 4, ¿cuál es? El conformismo. Cuando tú de alguna manera te quedas a mitad del camino y no avanzas. Estas cosas traen en nosotros estancamiento. La pregunta es, ahora sí pregúntale a la persona que está ahí a tu lado: ¿estás creciendo o estás estancado? Ahora pregúntale a Dios: ¿estoy creciendo o estoy estancado? ¿Cuántos de los que están aquí sinceramente se han sentido estancados en la vida? Levánteme la mano. Que usted dice, no avanzo, ni espiritualmente ni en nada, ¿verdad? Ahora escúcheme esto, hermano. No se le ocurra a usted pensar que su crecimiento está determinado por su prosperidad económica. Porque algunos, como sienten que van bien económicamente y que todo está fluyendo bien, sienten que ellos están creciendo y asimilan que ese es el respaldo de Dios. Yo conozco mucha gente que prospera y están perdidos. Así que no asocie eso. ¿Estamos entendiendo, amados? No asocie eso. Una cosa es mi vida espiritual. Lógicamente eso puede traer abundancia y bendición, pero no es señal de ello, ¿verdad? Tú no puedes decir, ay, allá porque en esa iglesia hay 20,000 personas y ahí están todos perdidos, amado. Esa abundancia no tiene nada que ver con la prosperidad, ni hace que tú seas acepto de parte de Dios. Tienes que medir tu crecimiento de acuerdo a los estándares que Dios muestra en su palabra. ¿Cómo saber si yo estoy creciendo espiritualmente? Hay que revisar las áreas donde Dios me dice que debo crecer. Y quiero que miremos esas áreas a la luz de la palabra. Número 1, segunda de Pedro 3:18. Escuche esto. Mire lo que dice la Biblia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice la Biblia? Que yo tengo que crecer ahí en 2 cosas. ¿En qué? ¿Crecer en qué? En la gracia y en el conocimiento. Otra vez, ¿cómo es? ¿En qué? En la gracia y en el conocimiento. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su favor inmerecido. ¿Cómo yo crezco en la gracia de Dios? No metiéndome a creciendo en gracia, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? ¿Qué es crecer en gracia? Crecer en la gracia. Yo crezco en gracia cada día que yo dependo más de Dios y menos de mí. Que yo dependo más de Dios y menos de mis esfuerzos. Yo estoy creciendo en la gracia de Dios. Cuando yo reconozco que es por Él, que todo lo que tengo, que todo lo que sé, que todo lo que soy, que todo lo que pueda lograr es por Él, por su gracia, yo estoy creciendo en ella. ¿Estamos entendiendo, amado? Cada vez que tú dependes más de Dios, creces en la gracia. ¿Qué dice la Biblia que es un éxito? Que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a crecer en la vida en la medida que tú conozcas a Dios. Amén. En la medida que tú lo conozcas. Y no que tengas datos solamente de Él, sino que tú lo conozcas a Él
¿Cómo uno conoce a Dios? Uno conoce a Dios a través de una relación personal, a través de la oración, a través de su palabra. Nosotros conocemos a Dios. ¿Estamos entendiendo, amado? Es una manera de conocer a Dios. Y Dios dice: crezcan en esa gracia, dependan cada vez más. Y en la medida que tú estás dependiendo más de Él, estás creciendo. En la medida que tú le conoces más a Él, entonces tú estás creciendo. Conoces a Dios. Conoces a Dios. Amén. ¿Conoces a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios? Siguiente, escuche esta área. Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. Diga conmigo: crecer en amor. Dice: crecer en amor unos para con otros. ¿Y para con quién, iglesia? Para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Escúcheme. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy creciendo? Porque estoy dependiendo de Dios, creciendo en gracia, creciendo en el conocimiento, estoy creciendo en amor. Cada día yo puedo amar más. Y tú sabes, en estos días hablamos del amor. Si hay algo difícil, hermano, es amar. ¿Cierto que sí? Y especialmente cuando todos estamos llenos de imperfecciones, de errores, donde tenemos que perdonarnos, tolerarnos, aguantarnos las espinas de los demás, como hablamos en estos días, y que los demás aguanten las espinas nuestras. No es fácil amar. Pero ¿cómo me doy yo cuenta que estoy creciendo? En la medida que yo puedo amar más. ¿Qué es amar? Perdonar, tolerar, soportar, aguantar, tener paciencia con las personas. Ahí yo puedo decir: ¿estoy qué? Creciendo. O estoy estancado. Creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el amor. Versículo siguiente, escuche. Segunda de Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Como crezca ¿qué? La iglesia. A ver cómo dice: crezca ¿qué? La fe. Tenemos que crecer en fe. ¿Se acuerdan la petición de los discípulos? ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Y Jesús le dijo: si tuvieras la fe como un granito de mostaza, dirías a este monte: muévete y será hecho. Si tú crees y no dudares en tu corazón. Y la fe es algo que puede ser aumentado. La Biblia dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Una medida de fe. Y no importa que tengamos la fe pequeña todos los días, nosotros podemos trabajar en nuestra fe para creer. ¿Cómo crece mi fe? Cuando yo creo en su palabra. Cuando yo asumo retos, cuando yo asumo desafíos, cuando yo doy pasos de fe, pasos que requieren que yo crezca, que yo crea en Dios. Amén. Mi fe se ensancha, mi fe se extiende. ¿Estamos entendiendo, amados? Así que yo tengo que mirar: mi fe se ha quedado, le estoy creyendo a Dios por lo mismo, o yo he dado pasos creyéndole a Dios por cosas mayores. Estoy creyendo más en su palabra. Estoy abrazando más las promesas de Dios cada día en mi vida. Estoy fortaleciendo mi fe. Así que ojo, tengo que crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en el amor, en la fe. Primera de Corintios 15:58. Mira lo que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo en qué, iglesia? En la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajo en el Señor. Esa palabra trabajo es servicio. Servicio. Tú y yo necesitamos crecer en el servicio a Dios. Yo te pregunto algo: ¿le estás sirviendo a Dios o no le estás sirviendo a Dios?
Y si no le estás sirviendo a Dios, ¿a quién le estás sirviendo? Porque finalmente a algo le estamos sirviendo en este mundo. O le estás sirviendo al dinero, o le estás sirviendo a algo, le estás sirviendo. Pregunto yo, ¿le estás sirviendo a Dios? ¿Cuál es tu servicio para Dios? Porque si no tienes ningún servicio para Dios, pues seguro que estás estancado, no estás creciendo. Dice, creciendo en la obra del Señor, siempre. Y no estoy hablando simplemente en la iglesia. Hay muchas maneras de servir a Dios. Y tú puedes servir a Dios con los talentos que Él te ha dado allá afuera, en tu trabajo, hablando de Jesús, haciendo muchas cosas para el reino de Dios. La pregunta es si tú lo sabes, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Y estás creciendo cada día en ese servicio? ¿O estás cada día menguando en el servicio para Dios? Eso también habla mucho de tu crecimiento o si estás estancado. Y finalmente, Juan 3, versículo 30. Escúcheme, lo más importante de todo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, cada día más de Dios, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Cristo vive en mí, lo que predicábamos hace 8 días. Ahora ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Cada día es más de Él. Hablo más como Él. Reacciono más como Él. Hablo más como Él. Pienso más como Él. Se manifiesta Él más y yo cada día menos. Cristo está siendo formado en mí. Cada vez la gente ve más a Dios en mi vida. ¿Estás entendiendo, amado? Ese es el verdadero crecimiento. Cuando la gente ve más a Dios en ti. Que la gente diga, oye, ese no es el mismo que era antes. Oye, yo no sé qué pasó contigo, pero tú no eres el mismo. Eso, hermano, a eso es donde tú y yo tenemos que apuntarle. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento espiritual es menguar yo para que Cristo se refleje en mi vida y la gente lo vea a Él. Que cuando yo hable, la gente escuche a Jesús. Y cuando yo actúe, la gente vea a Jesús a través de mis acciones, a través de mis reacciones. Ese es el crecimiento. Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escúcheme, pastor, ¿hasta dónde tengo que crecer yo? Hasta la estatura, dice, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es mi meta, esa es tu meta. ¿Estamos entendiendo? Nuestro modelo de crecimiento no está aquí en la tierra, está en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ese es nuestro modelo. Y allí es donde le estamos apuntando. La teoría moderna dice, júntate con personas que hayan alcanzado lo que tú no has alcanzado y trata de ser como ellos. Carreta, no, tú tienes que tratar de ser como Jesús. ¿Estás entendiendo? Es Jesús. Nuestro modelo es Jesús. Nuestra meta es Jesús. Tenemos las medidas exactas. ¿Cuál es? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos otra versión allí. Mira cómo dice, esto está precioso, está en esta versión del lenguaje actual, lo dice así: ese proceso, hablando de esto que estamos hablando, este proceso de crecimiento, escúcheme, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Que seamos, ¿qué, iglesia? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y por eso dice la Biblia que ese proceso que continuará.
Saben que cuando yo estaba alistando algunas imágenes para esta predicación, estaba yo buscando imágenes de crecimiento. Y había una que me pareció muy interesante, porque mostraban al niño, mostraban al peladito, después mostraban al muchacho, después mostraban a la persona madura. Pero después de eso empezaba un proceso de crecimiento, ¿cierto? Porque empezaba ya a salir la barriga, ya a encorvarse, hasta que terminaban viejitos por ahí así, ¿cierto? Y en lo natural uno crece hasta cierto punto, uno no crece más, ¿cierto? Dicen que por ahí hasta los 18, 19, algunos hasta los 20 años, otros menos. Hasta ahí llega su crecimiento. En lo natural hay un tope. En lo espiritual, la Biblia dice que ese proceso continúa siempre. Porque nadie puede pararse aquí y decir, no, yo ya llegué. Yo ya estoy aquí, así, lleguen hasta donde estoy yo. ¿Cierto? El mismo apóstol Pablo dice, no lo he logrado. Imítenme a mí porque yo estoy imitándolo a Él. Yo estoy buscando ser como Él. Escúcheme, amado, nuestro proceso de crecimiento nunca acaba. Yo estoy creciendo. Usted está creciendo. ¿Y cuál es nuestra medida? La medida no es el pastor. La medida es Jesús. Él es nuestra medida y ahí tenemos que apuntarle. Hasta que amemos como Jesús. Hasta que creamos como Jesús. Hasta que dependamos de Dios como Jesús. Hasta que nosotros tengamos esa plenitud de Jesús en nuestras vidas. Así que, amado, eso no es fácil. Es un proceso continuo y por eso todos los días es una lección para nosotros. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice la Biblia? La perfeccionará todos los días, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el fin, hasta Jesús, hasta que Cristo venga por nosotros. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿cómo sufro? Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formado en nosotros. Esa es la estatura de nuestro crecimiento. Ahora, si tú estás en ese proceso y estás creciendo, amén, porque cada día vas avanzando. Pero si algo de estos 4 puntos que hablamos hoy ha llegado a entrar en tu vida, el pecado, estás dejando la palabra, te quedaste sin visión, te llegaste y te conformaste. Sabes que muchas veces llegamos al conformismo espiritual. No, yo ya soy salvo, yo ya voy a una iglesia, yo ya creo en Jesús. Nos sentamos ahí y la vida se nos pasa así, ahí en un conformismo espiritual. ¿Por qué no decides, yo quiero crecer? Yo quiero servirle más a Dios. Yo le voy a servir a Dios. Yo voy a creer más. Yo voy a amar más. Voy a depender más de Dios. Voy a buscar más su palabra. Voy a empezar grandes cosas guiado por Dios para Él. Voy a crecer y voy a renunciar a este estancamiento. Amén.